Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy veremos un tema muy importante. ¿Cuáles son esos factores que han incidido en el retraso de las adjudicaciones por parte de USCIS en los casos de inmigración? Pues no se muevan porque vamos a hablar de cada uno de esos factores que no solamente primordialmente ha sido la pandemia, sino otra serie de factores también han incidido en ello. Una vez más, gracias por estar aquí en nuestro canal. Dele like a este material de contenido para que muchos se sigan beneficiando de este importante material y que puedan ustedes lograr ese sueño americano. También, si es primera vez que estás aquí en nuestro canal, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal para que recibas esta importante información y que sea útil para ti. Bueno, como les decía, vamos a ver en este video una explicación de los diferentes factores que han incidido en ese retraso en las adjudicaciones por parte de USCIS de muchos de sus casos. Así que no solamente ha sido la pandemia, según organizaciones como AILA, ellos han analizado pues los diferentes elementos que han incidido en ese retraso y no solamente ha sido la pandemia como tal, sino que también han incidido otros elementos, otros factores que por supuesto ellos han concluido y que finalmente han pues pasado este tipo de propuesta para que USCIS mejore la eficiencia en la adjudicación de dichos casos. Así que vamos a analizar paso a paso cada uno de estos factores y por qué han incidido en ese retraso. Primero que todo, recordemos que durante los últimos 4 años, USCIS, la Agencia de Ciudadanía e Inmigración, ha implementado varias políticas y procesos que han expandido ¿sí? la excesiva carga que ellos ya tienen de por sí, pues con la cantidad de aplicaciones que reciben diariamente. Pues han incidido todos esos factores para poder ser adjudicados los casos a tiempo, de acuerdo a los tiempos normales que en los cuales deberían ser adjudicados. Pues por supuesto estos elementos han sido los que vamos a ir analizando, los factores que vamos a ir analizando poco a poco, los cuales han hecho este retraso, pues lo que vemos hoy en día. Pues bueno, como les decía, USCIS, uno de esos factores que debería mejorar sería la deferencia. El factor deferencia significa que permita a muchas personas que les sea adjudicado su caso sin necesidad de una entrevista obligatoria en persona. Pues muchas personas han tenido o han cumplido los criterios de elegibilidad más allá de la preponderancia de la evidencia. Es decir, como se dice en inglés, more likely than not. Es decir, ha mejorado el estándar que se exige, que es la preponderancia de la evidencia, y aún así se les exige la entrevista en persona. Así que en el 2004 se tenía esta deferencia para aquellas personas que ya cumplían la elegibilidad de las diferentes pues, evidencias que se exigen para los casos. Pero aún así, encontramos que este elemento de la deferencia fue revocado y pues por supuesto se están exigiendo las entrevistas en persona en muchos de los casos. Sin embargo, vemos una serie de mejoría en varios casos o adjudicaciones, pero aún todavía no es eficiente este factor según las organizaciones que han hecho este análisis exhaustivo para que pues obviamente USCIS mejore en esta eficiencia pues, de la adjudicación de los casos. Bueno, vemos un segundo factor. USCIS debe reutilizar los datos biométricos que tiene almacenados en sus sistemas de información para ciertos grupos de acuerdo a los centros de procesamiento. Encontramos que 1.3 millones de solicitantes estaban esperando los nombramientos biométricos a mediados de diciembre del 2020. Esto significa que USCIS debe ejercer su discreción, indudablemente, de acuerdo al Código de Regulaciones Federales en su artículo 103.2 para limitar cuándo es necesario capturar los datos biométricos. Como les decía anteriormente, han habido casos que ya anterior a esa entrevista o anterior a ese paso como tal, ya habían obtenido estas personas o habían sido pues solicitadas estos datos biométricos y por tanto ya tienen estos sistemas de información esos datos y por cierto pues sería perder el tiempo una vez más lograr pues estos datos. Así que
las agencias pues que abogan por el inmigrante están diciendo quiten este requisito si ya fue tomado anteriormente y se van a cumplir la eficiencia de los casos. Uno de los factores también que han incidido también es el rechazo de las solicitudes, porque en muchos de estos casos, pues por encontrarse un espacio en blanco y no estar situada la palabra NA o no aplica o non, si en un determinado espacio, pues se ha rechazado este tipo de solicitudes. Pues también aportando al congestionamiento en vez de la eficiencia, según estas estadísticas y estas conclusiones de estas organizaciones, pues ha incidido en el retraso en las adjudicaciones. Otro elemento que ha incidido también es el solicitar request for evidence o solicitudes de más evidencia o de notice of intent to deny, es decir, notificaciones de intento de denegación de sus casos, sin en muchas ocasiones tener la necesidad de hacerlo. Según estas estadísticas, en muchas de estas situaciones no se requiere, pues la verdad, razonablemente, este tipo de solicitudes de más evidencia porque pues se tenía esta evidencia en otras aplicaciones que la persona había llevado a cabo. Eso es lo que dicen, por ejemplo, los estudios estadísticos de este tipo de request for evidence. Así que es otro de los factores que también ha incidido en el retraso, porque si su caso en particular estaba ya bien, pero le solicitan más evidencia, a pesar de que ya había cumplido los elementos de elegibilidad, por supuesto se va a acumular más trabajo para estos oficiales que de por sí ya tienen un trabajo excesivo de acuerdo a todo lo que se ha acumulado por la pandemia. Vemos otro factor también que ha incidido en la capacitación, de los adjudicadores, es decir, esta capacitación que deben tener los adjudicadores son los oficiales de inmigración. Dice el estudio que USCIS tiene que volver a capacitar a los adjudicadores sobre los diferentes estándares que deben ser apropiados para aprobar los diferentes casos. Como les decía anteriormente, el factor que se usa o el estándar que se usa para aprobar los casos de inmigración en el USCIS es la preponderancia de la evidencia. En muchos de estos casos, inclusive no se ha usado la preponderancia de la evidencia, sino que ha habido un estándar más alto en donde las personas han pasado ya ese estándar a uno mucho más elevado, como more likely than not, es decir, mucho más probable que. Es decir, cuando se pasa de preponderancia de la evidencia a uno más elevado, pues se entendería que no es necesario negar ese caso o solicitar más evidencia. Pero por supuesto, estos estudios han brindado la conclusión de que muy probablemente muchos de estos adjudicadores o oficiales pues desafortunadamente no han tenido la preparación o el entrenamiento de capacitación para poder lograr establecer o adjudicar estos casos debido a esta carencia de entrenamiento. Así que vamos a ver otro de los factores, y este es uno último que pues está dentro de los más importantes factores: el excesivo elemento de requisitos, es decir, los elementos de requisito tales como los que se han presentado en las diferentes solicitudes o formas de USCIS, en donde muchos de ellos son engorrosos, tienen un excesivo elemento de papeleo y que pueden ser inclusive en muchas ocasiones duplicativos. Es decir, cuando por ejemplo una persona lleva a cabo un proceso de one step o un proceso de adjudicación concurrente o envío concurrente de un ajuste de estatus, por ejemplo, ya esta información que se había dado en la I-485, que es el ajuste del estatus, pues están preguntándole en unas 5 páginas más sobre los diferentes antecedentes criminales, siempre y cuando pues este tipo de datos ya se habían dado en otro tipo de formas, como por ejemplo la I-130, que es la básicamente petición familiar. Entonces, estas organizaciones han citado los formularios que en su parecer, de acuerdo a estas estadísticas, están solicitando una información que en ocasiones es duplicativa y excesiva, en el sentido de que en muchas ocasiones una de esas formas ya ha preguntado, como les digo,
esa información, y en muchos de estos casos es excesivo. O sea, si una aplicación tales como por ejemplo la I-129 de 42 páginas, pues se utiliza para 20 clasificaciones aproximadamente de visas de no inmigrantes de diferentes tipos. Pero en este tipo de formas, por ejemplo, encontramos que hay muchas incoherencias según los análisis que se han presentado. También encontramos, por ejemplo, que ya por lo menos se erradicó, se revocó la forma I-944, que también era excesiva y era engorrosa y pues obviamente dilataba los procesos de adjudicación y también pues los procesos de preparación para solicitar ese caso ante la Agencia de Ciudadanía e Inmigración. Pues afortunadamente ya no existe esta forma, pero están solicitando las agencias que abogan por el inmigrante que vuelvan formas como por ejemplo la G325A, en donde se acumula la información básica del solicitante sin tener que solicitarla en otro tipo de formas, ¿no? Ahora, encontramos la I-360, que es otra de las formas más usadas, no solamente para VAWA, sino para inmigrantes juveniles especiales, para personas viudas y para otro tipo de adjudicaciones que pueden ser inclusive más de 15. Hay pues incoherencias y hay partes de esta forma que no están muy claras y que en ocasiones hace que también se retrase el proceso de adjudicación. En muchos de estos casos no se sabe si hay que diligenciar ese espacio o hay que dejarlo en blanco. Así que lo que están diciendo las agencias de protección del inmigrante es que se mejore el diseño en este tipo de formas. También encontramos la I-918A, que se usa normalmente para la adjudicación de personas que han sido víctimas de crímenes especiales aquí en los Estados Unidos, es decir, de crímenes cualificados y por lo tanto pueden ser beneficiados con la visa U o el estatus U, en realidad se conoce como la visa U. Ahora, encontramos también formas como la I-290B, una forma que se usa normalmente para la apelación. Esta forma también tiene varias incoherencias y no se sabe a qué agencia exactamente está direccionada, si al USCIS o a otro tipo de instancia superior. Y también encontramos formas como la I-864 que en ocasiones también tiene ciertas falencias. Entonces encontramos que esencialmente las organizaciones han concluido que no solo la pandemia ha afectado estos retrasos en las adjudicaciones de los casos, sino que han sido, por ejemplo, factores como la falta de eficiencia en los procesos que tiene internamente el USCIS. Este estudio ha sido realizado por American Immigration Lawyers Association, que es AILA, la organización de abogados de inmigración aquí en los Estados Unidos, de la cual yo soy miembro, y que por supuesto han concluido que tienen que mejorar y ellos le han enviado una solicitud a esta agencia para que pues por favor tomen en cuenta todos esos factores y que mejoren sus procesos de adjudicación. Veremos la respuesta de ellos en los próximos días y estaremos pendientes cuál es esa finalmente reflexión que hace esta Agencia de Ciudadanía e Inmigración y finalmente pues que ustedes se vean beneficiados de este tipo de mejoramiento en los procesos de adjudicación. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal. Les invitamos a una próxima oportunidad. Denle like a este video para que muchos se sigan beneficiando de este material de contenido. Muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Los esperamos en una próxima oportunidad.